Hoy tenemos un nuevo contexto. Hoy tenemos los LLMs. Tenemos LLMs como ChatGPT, Gemini, Perplexity, que cambian el ecosistema, cambian el nuevo paradigma. Y justamente Link Building se convierte en una pieza estratégica para poder posicionarnos en los LLMs. Hoy me acompaña María Briola y Juan Pablo Castro para charlar cómo ellos ayudan a nuestros clientes a posicionarse en este tipo de inteligencias artificiales. Es importante entender que en este episodio vamos a hablar cómo cambió el paradigma, cómo hay que hacer hoy Link Building, cuáles son los factores que toman las inteligencias artificiales para poder posicionarnos en estos modelos de lenguaje, qué señales toman consideración y cómo podemos llevar estas estrategias a nuestros negocios de una manera donde nos pueda generar rentabilidad real para nuestro negocio sin tener que necesitar una estrategia a largo plazo para poder tener resultados y ser citados por esta inteligencia artificial. Esto es Eleven Talks. Bienvenidos Juanpi, Mary a este nuevo episodio de Eleven Talks. Bueno, si vamos a hablar de ChatGPT e inteligencia artificial, justamente cómo podemos linkear esto con la parte del Link Building, cómo cambió este nuevo paradigma a nivel de SEO con la llegada de estos actores. Hola Belu, gracias. Sí, es verdad que hubo un cambio de paradigma porque durante muchos años el SEO giró casi exclusivamente en torno a Google y hoy hay nuevos actores, lenguajes con IA como ChatGPT, Perplexity, etcétera, que también funcionan como motores de búsqueda. Incluso también hay un cambio de paradigma en el comportamiento del usuario. Estamos viendo usuarios que hacen consultas más específicas, otro tipo de acompañamiento, otra intención, buscan respuestas más confiables en sus consultas. Bien, y en ese sentido justo estabas hablando de las respuestas confiables. ¿Por qué la autoridad externa se volvió tan importante en este nuevo escenario? Bueno, ahí es importante destacar que los modelos de lenguaje se alimentan principalmente de los buscadores. Por ejemplo, estamos hablando de ChatGPT, hay que tener en cuenta que se alimenta de Bing. Si estamos hablando de Gemini, por ejemplo, va a buscar información a Google. Y en ese sentido, al sintetizar e interpretar mejor o de forma más exhaustiva la intención del usuario, lo que priorizan los modelos de lenguaje no son los primeros resultados de Google, sino las fuentes más confiables, y ahí es donde empieza a tener un rol más preponderante esta autoridad externa de los sitios web que estamos hablando. Acá asumo que es súper importante la reputación digital en todo sentido, a nivel enlaces, menciones, marca. Entendemos que Google utiliza un algoritmo que tiene factores más definidos, aunque todavía no se saben, pero están las buenas prácticas. Los LLM, como bien decía Juanpi, sintetizan un montón de información, incluso va cambiando y personalizando la búsqueda dependiendo del usuario, sus preferencias. Acá estamos en la batalla y en la lucha entre consultas y prompts, que son más personalizados. Sí, en ese sentido sabemos cómo, voy a poner de ejemplo a ChatGPT, pero puede también replicar al resto de los LLMs, cómo toma esos resultados de Google y los sintetiza, o sea, cómo toma esa información. Busca en fuentes confiables que, como te decía, o mencionen simplemente que este es un player nuevo en lo que es autoridad externa, que importan mucho las menciones y citaciones, buscan los enlaces típicos con un hipervínculo a la página o al sitio, y a partir de eso crean como tu reputación. Entonces, más reputación tengas, es más probable que aparezcas en base al prompt que consultes. Sí, justamente como mencionabas, ¿no? O sea, si antes nosotros optimizábamos para aparecer en Google, bueno, ahora estamos optimizando para ser citados. Entonces, ¿cuáles son esas señales que toma en este caso los LLMs como para poder decidir, bueno, a quién voy a citar en esos lugares? Bueno, yo creo que ahí principalmente entran varias señales. Quizás la primera que te puedo mencionar son enlaces de sitios con reputación. Si, por ejemplo, no sé, un usuario está en los modelos de lenguaje y busca
una comparación entre un modelo de celular Samsung y uno de Apple, quizás ya vaya a buscar sitios con gran autoridad, como por ejemplo Sataka en México, o si por ejemplo va a buscar, no sé, mejores restaurantes que en Capital Federal, muy probablemente vaya a haber menciones en medios tradicionales, estamos hablando, como en este caso de ejemplo Argentina, en sitios como Clarín o La Nación, por ejemplo. Y por otro lado también va a haber la presencia y la coherencia que puede tener la marca en distintos canales. Y en este sentido se abre un poco el abanico y salimos de Google y empezamos a entrar ya también en si tiene presencia en YouTube, en redes sociales, etcétera. Entonces ahí como que ya empiezan a haber distintos canales que entran en juego y, y que se toman en torno a esta confiabilidad y esta autoridad que poseen los sitios web para ser citados en estos modelos de lenguaje. Algo que se mantiene con el SEO tradicional es el concepto de EAT, que a pesar de que está cambiando el paradigma y los nuevos actores, se mantiene porque no solo es la autoridad externa, sino también la autoridad y confianza interna con esto de tener autores que tengan su perfil, que tengan respuestas que sean transparentes, un sitio, como decía Juanpi, que aparezca en todo el ecosistema digital, que tenga esa espalda, que haya un equipo, una persona detrás. Entonces, para aparecer en los LLMs, en las respuestas, es muy importante lo que vos decís de vos mismo, o sea, tu reputación interna y externa también. Total. Y ahí, perdón, una última cosita. Es importante también saber que quizás la primera consulta que nos pueda aparecer en Google, el primer resultado que nos pueda aparecer en Google, la determinada consulta, no va a ser el mismo que nos va a aparecer en ChatGPT o en Gemini, justamente por esto. No es que el SEO texto más alineado a esa consulta es lo primero que te va a aparecer, porque estos modelos de lenguaje no funcionan como un listado, como hace Google, sino que elige qué fuente citar. Entonces, es un punto importante a destacar. Sí, y algo justamente con esto que mencionaban, algo que me lleva a pensar es, antes en SEO, tal vez en link building y cualquier cosa me corrigen porque ustedes saben más que yo en este tema, antes en link building decíamos, bueno, tenemos que estar bien a nivel técnico, tenemos que estar bien a nivel de contenidos, eso es lo primero que tengo que hacer y después, ya cuando empiezo a aparecer en una segunda página, en una tercera página, hago una estrategia de link building para más rápido poder llegar a los primeros resultados. A nivel de LLMs, ¿eso sucede así? O sea, tenemos que trabajar primero lo técnico, primero lo de contenidos y después trabajar en la autoridad. ¿O realmente se tiene que trabajar el tema de la autoridad desde el momento cero? Porque si no, no voy a aparecer en estos LLMs. Hay un gran depende ahí, porque si ya arrancamos con que no estás indexando en Google o en Bing o en cualquier buscador, no vas a ser citado. O sea, eso por un lado. Este, Cuando nosotros ya solucionamos o ya tenés bien trabajado el aspecto técnico, ahí sí, cualquier tipo de estrategia SEO va a estar orientada o va a ser potenciada por link building más adelante. Acá mi opinión personal es siempre velar por una estrategia digital SEO integral. Desde el primer momento, más pilares ataquemos a la vez y no solo al unísono, digamos, sino que interconectados es clave. Para mí el factor y el ítem que se suma como nuevo player a lo que es la estrategia que antes quizás en link building competías más por términos de búsqueda non-branded, acá no tenés que dejar de lado el universo marcario, porque mucho de la reputación del LLM tiene en cuenta con la marca, mencionar, aparecer, ser referente en tu... Y acá asumo un concepto de autoridad temática, no solo la externa que se gana con, o se puede ver con métrica, esta autoridad semántica que a veces es difícil de medir, pero que la tenés que trabajar también. Entonces, yo te diría que tiene que ser todo en conjunto, pero obviamente sumo lo de Juan, si tu sitio no indexa, no tiene las bases sólidas, no tenés contenido apto para aparecer en el EMP, de calidad, de valor, bien estructurado, con respuestas que podrían ser
respuestas de un prompt, creo que va de la mano. Ahí sumé una opinión personal, pero creo que estamos alineados. Bien, no, buenísimo. Y justamente esto que mencionabas recién con la autoridad temática, ¿en qué difiere la autoridad temática con la autoridad de dominio? La autoridad de dominio históricamente es este page rank de Google, que también es una métrica que no se sabe, o sea, hay cuentas y un montón de información que dice que tan arriba eh, en esa escala está tu sitio y tus páginas para aparecer y tiene más chance de aparecer en los primeros resultados de búsqueda. Un montón de herramientas privadas como, bueno, Ahrefs, PemRap, hicieron sus propias métricas, incluso Moz, de A, de R a S, en una escala de 0 a 100, y con sus propios factores ubican a los sitios en un puntaje, ¿no? Esto es más que nada autoridad de dominio. Y repito, cada herramienta prioriza más, no sé, el enlazado externo, otra el enlazado, como tenés que interlinking, otra los factores SEO técnicos o incluso el contenido. Después está el universo que decíamos semántico, temático, que es que tenés que trabajar, que no se puede medir, que te enlacen o mencionen sitios relacionados a tu nicho. No va a tener el mismo impacto que si vos tenés un e-commerce de indumentaria que te mencione o enlace un blog de moda que, por ejemplo, una casa de comida. Es difícil de medir, pero nosotros siempre internamente en los proyectos hacemos confiar al cliente de que es importante y como les decía antes, si al hacerse una estrategia integral, el impacto se ve, pero a veces cuesta medirlo. Ok, y por ejemplo en temáticas como finanzas y salud, que sería lo de Your Money, Your Life, en esas temáticas, ¿pondera incluso más la autoridad temática? Sí, en ese sentido sí, y es también importante que tanto tu sitio como el sitio que te menciona o enlaza tenga todo lo que comentamos del concepto de EAT bien desarrollado. No sé, mismo, vamos con una fintech. Política de privacidad, términos y condiciones, tratamiento del usuario, seguridad de los datos, ¿sí? Que la persona o el blog post o el artículo o en la página donde se te mencione o enlace sea contenido de calidad, que esté fundamentado. Pero sí, es un tema delicado, pero si se hace de forma transparente y fundamentada, incluso el impacto es mayor. Bien, buenísimo, sí, y justamente esto que estamos diciendo recién, ¿no? Bueno, demos un ejemplo de una fintech, bueno, hagamos un ejemplo práctico, si les parece, como para bajar estos conceptos a tierra. Yo sé que ustedes saben un montón, entonces los quiero exprimir al máximo armando estrategias de email, así que vamos a armar una estrategia rápida en vivo. Imaginémonos que yo soy una empresa de seguros que opero en México y en Estados Unidos, entonces quiero tener relevancia en ChatGPT, en Perplexity, Gemini. Diría ChatGPT como principal porque en México hoy en día es como el que más penetración tiene, pero quiero, digamos, empezar a aparecer en los LLMs. Posiciono en Google, pero no estoy posicionando en nada en los LLMs y necesito armar una estrategia. ¿Cómo me podrían ayudar para poder armar esa estrategia? Bueno, ahí lo primero que se hace es coordinar reuniones con los clientes, despejar distintos tipos de dudas, por ejemplo, ver qué páginas, qué servicios son más rentables en este ejemplo de los seguros. Y ahí, por ejemplo, ver el porcentaje de influencia de México por sobre Estados Unidos, por ejemplo. Estamos hablando de un sitio de México. Entonces, si nosotros sabemos que tenemos un presupuesto para destinar, no sé, por ejemplo, 10 enlaces y, y vos querés cubrir los dos mercados, bueno, ahí vemos cuánto destinamos a México, que seguramente será la mayor inversión, y después en menor medida a Estados Unidos, donde queremos empezar a tener más preponderancia. Después hay otro tema que eh, tenemos que ver cómo están posicionados los competidores, porque muchas veces también los clientes lo que quieren ver son resultados en el corto a mediano plazo. Entonces ahí nosotros establecemos como un cierto tipo de claridad, como diciendo, mira, si vamos a destinar este esfuerzo a Estados Unidos, por ejemplo, donde nosotros tenemos 100 enlaces y nuestro principal competidor tiene 1000 quizás,
siempre va a ser más citado el competidor que nosotros. Entonces, por este Q o por esta parte del semestre, por poner un plazo, o por este año, vamos a destinar más esfuerzos a México para tener un mayor impacto. Sí, ahí sumo que lo primero que dijiste, Juanpi, es clave, es juntarte con el cliente, hacer un kickoff, hacer una auditoría SEO off-page o auditoría externa y entender. Acá lo primero que dijiste, Belu, es clave de México y Estados Unidos. Bueno, primero entender eso, cuál de los universos vamos a atacar y en qué porcentaje cada uno. Después, yendo internamente, cuál es nuestra arquitectura y estructura de páginas, porque hay sitios o clientes que nos buscan ya con el objetivo definido y otros lo tenemos que armar en conjunto, que también es interesante, pero vamos con este ejemplo de una página de seguros que debe tener su universo transaccional y su universo informativo. ¿Qué queremos buscar? Visibilidad y fortalecernos semánticamente en el sector o lead, ¿no? Una vez medio definido el objetivo estratégico, iría con la revisión de estas páginas, porque como dijimos antes, si estas páginas no están optimizadas a nivel técnico y contenidos, podemos gastar todo el presupuesto, porque ahí sería un gasto, no una inversión, y no aparecer. Em, Así que iría por ese lado y una vez definido eso con el cliente, sí iría haciendo un doble clic en esto que decía Juanpi. Bueno, en el caso de 80% México, 20% Estados Unidos, bueno, ir eligiendo los medios, eligiendo si son enlaces, eligiendo la tipología del artículo, del texto. Bueno, todo también depende mucho del presupuesto, qué tan competitivo. Estados Unidos es muy competitivo en el LLM. México tiene todavía espacio y de hecho tenemos clientes y proyectos que recontra aparecen cuando hacemos una estrategia sólida. Pero bueno, como esto es, depende y se va creando sobre la marcha. Y en cuanto a lo que tiene que ver con la generación de estos enlaces y de este contenido. Entonces, yo lo pienso desde el lado de, bueno, ok, soy esta empresa de seguros que me quiero posicionar en ChatGPT, por ejemplo. Entonces, en los enlaces, en los medios de comunicación debe estar mencionado ese link que tiene que estar en todo un prompt, tiene que estar en una frase, como hacíamos en link building tradicional, solamente en una palabra clave de valor para tener relevancia temática, o en qué difieren, digamos, el hacer link building tradicional con el hacer este tipo de link building enfocado en las IAs. El cambio no es tan marcado porque realmente nosotros lo que hacemos es estrategias de autoría externa para SEO que tienen su impacto muy grande en el LLM. Lo que sí nos aseguramos que el artículo donde va a estar ese enlace esté optimizado, que quizás en otro momento no le prestábamos tanta atención, pero hoy en día sí tiene un artículo con estructura de encabezados em, optimizada, preguntas frecuentes, una buena imagen atractiva, bien conectada, entonces eso también hace que aparezca. Y como decía anteriormente, a veces simplemente hay que incluir el universo marcario. También que una estrategia de link building tradicional antes se enfocaba más en Anchor del tipo keyword, non-branded, donde el benchmark era más interesante. Ahora, hacer un mix entre lo marcario y no marcario estaría apuntando más a LLM. Sí, sobre todo porque generalmente muchos usuarios buscan, por ejemplo, coberturas o grado de alcance o planes a la hora de viajar a Estados Unidos, por ejemplo. Entonces, ahí generalmente lo que buscan es como una comparativa en estos modelos de lenguaje, y cuando nosotros al momento de contactar a los medios, de redactar los artículos y de insertar la keyword específica donde estaría este anchor, también estamos, como dijo Vivian Mary, insertando la marca, porque los modelos de lenguaje están prestando mucha atención a eso, y lo miran mucho a la hora de recomendar y de incluirlos en sus respuestas. Bien, y en ese sentido hago y cierro con esta pregunta porque siento que ya les hice un montón. Una pregunta que me hacen mucho
yo que constantemente tal vez tengo charlas con clientes, es las redes sociales me ayudan a mejorar esta relevancia temática o esta autoridad temática en los LLMs, o si yo me vuelvo viral en TikTok o tengo algún contenido que lo comparto en LinkedIn o lo comparto en, no sé, en Instagram, ¿eso tiene algún impacto positivo en lo que es mi relevancia temática para aparecer en los LLMs o no tiene importancia? Hoy en día están indexando post, artículos de las redes sociales, así que sí es importante. Y no quiero ser repetitiva, pero es súper mega importante la estrategia digital integral del ecosistema. Y más, voy a sumar otro concepto que es la omnicanalidad. Si tenemos la oportunidad de aparecer en un montón como de plataformas, dispositivos, hay que aprovecharla. El único término que podría ser depende es que, bueno, también cuando uno abre tanto el abanico, entra en lo que es feedbacks, opiniones, pero mientras uno, desde la propia marca o empresa, aparezca en más canales, siempre es mejor. Más sabiendo que el algoritmo de Google y también los algoritmos de los LLM no lo sabemos con certeza y están teniendo muy en cuenta esto, la reputación y la autoridad. Para mí es un claro sí, hay que trabajar todos, porque también, incluso como usuario, poniéndome del otro lado, cuando uno busca quizás una marca o algo y después no tiene o una red social, hablo de las básicas, ¿no? Es como que le genera una sensación más de UX, ¿no? De frustración. Sí, o de desconfianza propiamente dicho. Hay tanto sitio, estafa o phishing o mil cosas que pueden suceder que todas las señales que le podamos dar de confianza al usuario que va a hacer esa compra o que va a dar ese paso, incluso más aún en cuestiones de finanzas o en cuestiones de salud, claramente todo eso, como decís vos, la omnicanalidad sirve para darle todas las señales posibles que nos tienen que elegir a nosotros, ¿no? Sumo un punto que más allá de que estén creados estos perfiles en los canales o en las plataformas, tienen que estar bien conectados. Eso trabajamos mucho con los clientes. Por ejemplo, los bloques de enlazado interno principales en la página web, el footer, el pie de página, que tenga los enlaces correctos hacia sus perfiles, que en el perfil de Instagram tenga los enlaces correctos, que si tienes una empresa local, que tenga en la ficha de perfil de empresa los enlaces. Entonces, también lo que queremos ver es que el usuario se mantenga dentro de nuestro ecosistema de marca. Sí, me parece genial estos puntos que levantás, Mary. La realidad es que me pareció buenísima esta charla. Realmente les agradezco mucho por la generosidad con el conocimiento, con la información. Es cierto que en tiempos de LLMs y inteligencia artificial hay mucha información dando vuelta, pero no tanto ejemplo práctico comprobado. Y lo bueno de tener tantos clientes con buenos resultados nos permite poder, digamos, presentar esta voz de autoridad que nos caracteriza y está buenísimo que ustedes hayan compartido toda esta información, así que les agradezco un montón. Obviamente para todos los que nos están escuchando, esperamos que este episodio los haya ayudado a poder ver el link building con otros ojos, tal vez como para tener una herramienta fundamental para poder posicionarse en los LLMs, que no es imposible, solamente es trabajo y solamente es hacer una estrategia, como dice Mary, 360. Y por supuesto los invitamos a que si les gustó este episodio les puedan dar me gusta, comentar, suscribirse y compartirlo con quien crean que le pueda servir. Muchas gracias.